Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Y este es uno de los errores que hemos cometido los cubanos. No saber, no querer saber lo que sucedió antes de nosotros o simplemente conformarnos con la versión oficial del régimen. Es por ello que hoy vamos a hablar de la historia y la economía cubana con números. Vamos a hablar de la agricultura cubana y del sector azucarero antes de 1959. Para nadie es secreto que hoy en Cuba hay hambre, desabastecimiento y escasean los productos de primera necesidad. Sin embargo, cuando miramos las fotos de antes de 1959, nos encontramos con cosas como estas: mercados llenos, vendedores de frutas y verduras, tiendas abastecidas. El discurso oficial nos ha hecho creer que antes de 1959 Cuba era un páramo de hambre, miseria y necesidad, pero los datos de la época apuntan en dirección contraria. El régimen cubano ha dado muestras sobradas de la mentira y la manipulación a la que ha sometido al pueblo de Cuba, y es por ello que tenemos que buscar datos de aquella época para conocer la realidad y no dejarnos contaminar por la versión distorsionada de los comunistas con respecto a Cuba. Por ello hoy vamos a ver algunos números de la agricultura cubana antes de 1959. A pesar de ser Cuba la república más joven de América Latina, si la comparamos con los demás países de la región, como ya hemos hecho otras veces, veremos que Cuba se encontraba entre los primeros puestos en muchos renglones de la economía. Cuba siempre estuvo muy ligada económicamente a los Estados Unidos, ya sea por su posición geográfica, por la producción de azúcar o directamente por su historia. Cuba es un país de amplios recursos naturales y que los cubanos tuvieron siempre la capacidad de explotar, especialmente después de la Constitución de 1940, donde se tomaron medidas proteccionistas que permitieron el desarrollo de las industrias nacionales, como por ejemplo la del calzado, los tejidos, las fibras, entre otras industrias. La política proteccionista se llevó a cabo mediante aranceles aduaneros especiales para la importación de maquinarias, y esto permitió el desarrollo de la industria de derivados del azúcar, laminación de acero, fertilizantes, productos químicos básicos, cemento, refinación de petróleo, un amplio abanico de sectores industriales que hicieron que Cuba se colocara entre los primeros puestos de América en cuanto a economía antes de 1959. Cuba es un país eminentemente agrícola. El 51% de su tierra es considerada apta para el cultivo. Durante muchos años, antes de la llegada de los comunistas al poder, la caña de azúcar constituyó la única preocupación de empresarios nacionales y extranjeros, y esto fue identificado y denunciado como una de las causas que hacían la economía cubana muy vulnerable. Empresarios, en conjunto con el gobierno de Cuba de aquel tiempo, se dieron a la tarea de reestructurar la economía del país. Misiones técnicas de agencias internacionales que han realizado estudios en Cuba en épocas diversas llegaron a conclusiones muy similares. 1. Que la situación económica de Cuba, lejos de ser una situación ruinosa y desesperante, estaba en pleno tren de desarrollo antes de 1958. Hay varios estudios que afirman esto y podemos consultarlo en los mismos anuarios estadísticos de la ONU, por ejemplo. 2. Que a este efecto, la capacidad del empresario cubano y obreros cubanos, con el apoyo del capital extranjero que deseaba invertir en Cuba, iban logrando paulatinamente la diversificación de la economía. Esto también es verificable y se puede contrastar además en las propias publicaciones de la revista Bohemia de la época, en los diarios de sesiones del Congreso cubano y en los propios anuarios estadísticos de la ONU. 3. Que el factor principal que había impedido a Cuba un desarrollo aún mayor era la deshonestidad administrativa y la ilegalidad política. Esto es más que evidente. Creo que la corrupción política en Cuba antes de 1958 está demostrada de sobradas maneras. Y 4. Que desaparecido este impedimento de inmoralidad política, Cuba obtendría por gravitación natural de su potencia económica un desarrollo mucho más elevado. Está claro que con el desarrollo que venía ya asentándose en el país, si quitamos el freno que representaba la corrupción política,
el país iría mucho más rápido hacia lo que se vislumbraba que era una gran nación desarrollada. Muestra de este desarrollo puesto en marcha es que desde 1950 comenzó a cultivarse en Cuba intensamente tabaco, café, maíz, arroz, papas, diversos tipos de frijoles, piñas y muchos otros productos. Aún así, con esta diversificación de la producción, Cuba seguía siendo el productor y exportador de azúcar más grande del mundo, alcanzando su cifra récord en 1952 con un total de 7.011.637 toneladas largas españolas. La superficie total de Cuba es de 11.452.400 hectáreas, de las cuales el 79.3%, o sea, 9.077.100 hectáreas, estaban distribuidas en haciendas o granjas. De ese total de haciendas o granjas, solo el 21.7%, es decir, 1.970.404 hectáreas se encontraban cultivadas en Cuba en el año 1945. La tierra apta para el pastoreo, incluido el pasto natural y el sembrado, alcanzaba el 42.9% de la superficie total de haciendas o granjas. Las haciendas en Cuba se dedicaban mayormente a la explotación de un solo producto. No solo las de azúcar, sino también las de tabaco, café y las haciendas dedicadas a la ganadería. Dentro de las propias haciendas, cada una de ellas se solía especializar en un solo tipo de cultivo. La caña de azúcar ocupó en el año 1945 el 26% del total de haciendas, representando la mayor fuente de ingresos provenientes de la agricultura, con un 18.2% del total. La caña de azúcar ocupó alrededor del 56% de la superficie total cultivada. El segundo producto en orden de importancia en Cuba era el tabaco. El 21.5% de las haciendas estaban destinadas a este cultivo, cubriendo una superficie del 3.4% del área total cultivada. En 1952 se cultivaron 42.957 hectáreas de tabaco en Cuba. Las granjas dedicadas a la producción de cereales y legumbres representaban el 16.8% del total del número de granjas del país. La producción de maíz estaba ampliamente distribuida en Cuba y la mayor parte de esta cosecha se destinaba a satisfacer el consumo interno del país. El arroz ocupó una superficie del 3% del total del área cultivada y en el año 1945 un 18.4% del total de las granjas se dedicó al cultivo de este cereal, del arroz. Los grandes establecimientos de campo destinados a la ganadería se encontraban más concentrados en la región de Camagüey y en la provincia de Oriente en general. El 18% del total de las haciendas y granjas estaba dedicada a la ganadería. Si comparamos esta distribución con el censo que se realizó en 1899, donde alrededor del 47% de la tierra en producción estaba dedicada a la caña de azúcar y el resto en muy pequeños porcentajes al cultivo del tabaco, el café, la banana, el maíz y otros alimentos, veremos que definitivamente hubo en 45 años un adelanto importantísimo en el país. En ese mismo año 1899 solamente el 3% de la superficie total de Cuba estaba cultivada. Después del año 1900, la plantación de caña de azúcar creció rápidamente. El tratado que firmó Estados Unidos y Cuba en el año 1901 redujo en un 20% los aranceles para el azúcar importado por los Estados Unidos. Esto provocó una gran inversión de capital de los Estados Unidos en Cuba, modificando el sistema de explotación de los ingenios azucareros existentes hasta entonces, que eran en su mayoría pequeños ingenios con tecnologías atrasadas. Toda esta inversión y desarrollo dio lugar al surgimiento de inversión mediante el capital nacional cubano. Y esto es importante. Y para que tengan una idea, en 1939, del total de 134 ingenios que había en Cuba, 66 ingenios con el 55% de la producción pertenecían a capital de ciudadanos norteamericanos. 56 ingenios con el 22% de la producción pertenecían a ciudadanos cubanos. 33 ingenios
con el 14.9% de la producción pertenecía a ciudadanos españoles, 10 ingenios con el 4.8% de la producción pertenecía a ciudadanos canadienses, 4 ingenios con el 1.4% de la producción pertenecían a ciudadanos británicos, 3 ingenios con el 0.76% de la producción pertenecía a ciudadanos holandeses y 6 ingenios con el 0.59% de la producción pertenecían a ciudadanos franceses. En 1958, los capitales de Canadá y Holanda habían pasado ya a manos cubanas. De los 161 ingenios existentes, solo uno quedaba con capital francés con el 0.27% de la producción. Los capitales españoles solo tenían 3 ingenios con el 0.95% de la producción y los capitales norteamericanos habían pasado a tener solo 36 ingenios con el 36.65% de la producción. Los capitales cubanos para ese entonces ya poseían 121 ingenios con el 62.13% de la producción de azúcar total del país. Miren cómo avanzó en apenas unos años y cómo se modificó la industria y fue pasando a manos cubanas toda ella. Cuba contaba en el año 1945 con 159.958 granjas o haciendas, con un promedio de 56.7 hectáreas cada una de ellas. Solamente el 1.5% de las haciendas tenían más de 500 hectáreas. Alrededor del 45% tenían entre 10 y 50 hectáreas y cerca de un 33% tenían menos de 10 hectáreas. Alrededor de 24% de la superficie total distribuida entre haciendas correspondía a propiedades de 100 a 500 hectáreas. El 18% de la tierra estaba dividida en granjas de 25 a 100 hectáreas y el 11% estaba distribuido en granjas inferiores a 25 hectáreas. De acuerdo a información oficial, en 1945, alrededor del 30% del total de las haciendas o fincas, que representaban un 32% de la superficie cultivada total, estaba trabajada por sus propios dueños. Un 6% de las haciendas representaba un 25% del total de la superficie bajo cultivo y estaban administradas por personal a sueldo. Un 30% del área total de las haciendas o granjas era cultivado por granjeros que alquilaban la tierra. Un 20% de los que trabajaban las haciendas lo hacían en calidad de medieros y un 9% aproximadamente ocupaba el 3% del total del área apta para cultivos y eran intrusos o meros tenedores de tierra sin título legal. Había un problema con esta distribución y era que haciendas de menos de 25 hectáreas que constituían el 70% del total de todas las haciendas ocupaban solamente el 11% del área total, el 11% de la tierra. En cambio, 894 haciendas poseían unidades de más de 1000 hectáreas y ocupaban el 36% del área total. Pero a pesar de este problema de distribución de la tierra, el país avanzaba, se diversificaba y se desarrollaba a un ritmo muy acelerado. En 1945, de los 161 ingenios azucareros en producción existentes en Cuba, más del 50% de lo que estos producían era propiedad de ciudadanos norteamericanos y cerca del 15% era propiedad de ciudadanos españoles. A partir de esa fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, los cubanos adquirieron numerosos ingenios al punto de que para el año 1955, cerca del 59% del total de la producción azucarera salió de ingenios propiedad de cubanos y un 40% de los controlados por extranjeros. Se cambió, se invirtió totalmente la tendencia. En el año 1958, la explotación de los ingenios azucareros fue la siguiente. 36.65% de la producción provenía de centrales de propiedad de ciudadanos norteamericanos y 62.13% de la producción provenía de centrales propiedad de cubanos.
Si se fijan, la tendencia ya se había invertido totalmente en el año 58. Ya los cubanos éramos dueños del sector azucarero, que era el principal sector del país en el año 1958, cuando llegaron los comunistas al poder. Como pueden ver, si bien es verdad que en algún momento de nuestra historia la agricultura estuvo mayormente en manos extranjeras, ya para la década del 40 el panorama tendía a igualarse gracias, en cierta forma, a la Constitución de 1940. Y para la década del 50, el sector agrícola, en especial el azúcar, estaba ya en manos cubanas. Todo esto es verificable en varias fuentes, pero les voy a recomendar algunas en especial para el que quiera buscarlas. Por ejemplo, de la Universidad de Oxford tenemos Cuba, una breve tabla política y económica, publicado en septiembre de 1958. Tenemos también el informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, informe sobre Cuba, John Hopkins, 1951, en las páginas 87 y 88. Y tenemos los anuarios estadísticos de las Naciones Unidas, en especial los anuarios de la década de 1950, en especial los anuarios del año 1958. Ahí tienen tres fuentes distintas que pueden confirmar ustedes mismos que Cuba, antes de 1959, en cuanto a agricultura y a la situación del campo cubano, no era el páramo desolado que nos han contado los comunistas. Cuba era un país próspero, con problemas, como todos los países, pero con un continuo desarrollo que se acrecentó después de la puesta en marcha de la Constitución de 1940 y que tuvo su mayor auge durante la década de 1950 y se vio frenado abruptamente por la llegada de Fidel Castro al poder junto con el comunismo en 1959. Y digo por la llegada de Fidel Castro y el comunismo, los dos juntos, porque cuando Fidel Castro llegó ya era comunista. No se volvió comunista después, como muchos también nos quieren hacer creer. Familia, es hora de que comencemos a desentrañar lo que pasaba en Cuba antes de 1959 con números y nos dejemos de ideas, de relatos, de cuentos. Los números dicen que Cuba antes de 1959 se venía desarrollando a una velocidad enorme entre los primeros países de América. Y el que diga lo contrario simplemente no está diciendo la verdad. Estos son los datos y ahí también tienen las fuentes. Las ideas, las que ustedes quieran, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.